Hola, vamos a ver un segundo vídeo sobre herramientas matemáticas aplicadas a la termodinámica química. En el primer vídeo vimos la definición de derivada y de derivada parcial, y en este segundo vídeo vamos a ver la regla de la cadena y la diferencial total. La regla de la cadena nos permite derivar una composición de funciones. Para entenderlo fácilmente pongo un ejemplo. Imaginemos una función z que depende de una variable sola, por ejemplo la variable x, z dependiente de x, y a su vez la variable x depende de otra, x es función a su vez de una nueva variable que es r. Y nos interesa hallar la derivada de la función z respecto de la variable r, es decir, hallar la diferencial de z respecto de, no de lo que depende directamente que es x, sino respecto de la variable r. Y para hallar esa derivada vamos a aplicar la regla de la cadena, que nos dice lo siguiente. Podemos hacer un pequeño árbol de derivación. Z depende directamente de la variable x y a su vez ella depende de la variable r. Bien, por tanto la variación de z con respecto a r se calcula derivando la z primero respecto de la variable x de la que depende directamente y multiplicando por la derivada de x respecto de la variable de la que depende, que es la r. A esto se le llama la regla de la cadena. Un ejemplo concreto. Supongamos, por ejemplo, que la función z es el coseno de x y supongamos que la x depende de una nueva variable que es r y es 6, por ejemplo, bueno, si no importa, 6r cuadrado. Bien, y vamos a calcular cuánto vale la variación de z con respecto a r. Por tanto, vamos aplicando la fórmula de arriba y hallamos primero la variación de z con respecto a x. Aquí tenemos z dependiente de x según esta función, que es coseno de x. La derivada de coseno de x, derivada del seno coseno, derivada del coseno, es menos seno. Menos seno de x. Bien, ahora pasamos a hallar la segunda derivada, la derivada de x respecto de r. Vemos que x es 6r, por tanto la derivada de x respecto de r es derivada de una potencia exponente por la potencia elevada al exponente menos 1, por tanto 12r. Y ahora sustituimos en la regla de la cadena y nos va a quedar menos sen x por 12r. Podemos sustituir, reemplazar la x por su valor, que es 6r, y escribir este resultado: seno de 6r cuadrado por 12r. Este sería el resultado de derivar esa función compuesta. Bien, ahora vamos a pasar a definir la diferencial total de una función y cómo calcularla y obtener algunas relaciones interesantes. Imaginemos de nuevo una función que voy a llamar z, que es función de dos variables x e y se llama diferencial total de z, a la expresión que nos da cómo varía z con respecto a x y con respecto a y. Es decir, a la variación de z con respecto de x manteniendo la segunda variable constante que es y por diferencial de x. Esta es la primera derivada parcial, la parcial de z con respecto a x, más ahora escribimos la segunda derivada parcial de z con respecto a y manteniendo x constante por diferencial de y. Esto nos da la variación total de z cuando varía x y varía y. Bien, a partir de esta expresión se pueden obtener algunas relaciones interesantes. Por ejemplo, imaginemos que hacemos y constante, que la variable y no es variable, es una constante. Eso implica que su diferencial es 0. Si vamos arriba, la diferencial total de z nos va a quedar, este término desaparece y nos va a quedar parcial de z respecto de x a y constante por dx. Como la y es constante, voy a poner aquí un subíndice y aquí también debajo de la z y de la x para no perder la idea de esa constancia. Y vamos a pasar el diferencial de x a y constante dividiendo el diferencial de z.
diferencial de z y constante dividido por diferencial de x a y constante es lo mismo que la derivada parcial de z respecto de x a y constante. Esta fórmula es evidente quizá, pero es interesante, la vamos a usar mucho. Significa que el cociente de infinitesimos coincide con la derivada parcial. Este término de la izquierda es un cociente de infinitesimos. Si nos encontramos con un cociente de infinitesimos, lo podemos poner en forma de derivada parcial. Esto es una derivada parcial. Bien, vamos a coger esta fórmula que tengo aquí y la vamos a dividir por diferencial de z a y constante. Esta expresión. Vamos a coger esa expresión y vamos a dividir por diferencial de z a y constante, es decir, el término de la izquierda. Al dividir por diferencial de z y constante nos va a quedar 1 como término de la izquierda, parcial de z respecto de x a y constante por diferencial de x a y constante dividido por diferencial de z a y constante. Como vimos antes, tenemos un cociente de infinitesimos que lo podemos expresar como una derivada parcial. Me aborrece volver a copiarlo, pero bueno, vamos a hacerlo. Aplicamos lo que acabamos de ver antes y ese cociente de infinitesimos es la derivada parcial de x respecto de z a y constante. Bien, y ahora vamos a pasar esta derivada dividiendo al otro lado. Es decir, nos va a quedar 1 partido de, qué garabato, 1 partido de la parcial de x respecto de z a y constante igual a, este término parcial de z respecto de x a y constante. Aquí podemos ver una relación entre dos derivadas que se llaman inversas. Son derivadas inversas. Es decir, la parcial de z respecto de x a y constante es lo mismo que 1 partido de la parcial de x respecto de z y constante. Digamos que esta derivada de z que tengo aquí, dividiendo en el denominador, subiría arriba y nos quedaría la igualdad. Son derivadas inversas. Es importante, conocida una, se obtiene la otra, porque ambas son inversa una de la otra. Bien, y ahora vamos a pasar a obtener una fórmula muy importante en termodinámica, que se llama la regla del -1. Vamos a obtener la regla del -1. Es una regla que vamos a usar continuamente. ¿Cómo se obtiene la regla del -1? Volvemos a considerar nuestra función z, que depende de x y de y. Vamos a considerar nuestra función z de nuevo y escribir su diferencial total. Z es una función de x y de y. Su diferencial total, diferencial de z, es variación de z con respecto a la primera variable manteniendo la segunda constante por diferencial de esa primera variable, más la variación de z respecto de la segunda manteniendo la primera constante por diferencial de esa segunda variable. Y vamos a dividir, vamos a tomar en esta diferencial z constante, lo que implica que la diferencial es 0 y por tanto el término de la izquierda es nulo. Bien, y vamos a hacer otra cosa, y vamos a dividir toda la ecuación por diferencial de y, a z constante, por supuesto. Vale, 0 igual a, copiamos el primer término, parcial de z respecto de x a y constante, y ahí dividimos diferencial de x a z constante respecto de y a z constante, más, seguimos copiando el segundo término, parcial de z, el segundo sumando, respecto de y a x constante, y ahora dividimos por, tenemos diferencial de y a z constante y dividimos por eso mismo, diferencial de y a z constante, eso hace que esto se vaya, es 1. Bien, cociente de infinitesimos aquí, que se puede expresar como derivada parcial. Bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a escribir, parcial de z respecto de x a y constante por, aplicamos eso que acabamos de comentar, y por fin obtenemos nuestra regla del -1. Ahora vamos a pasar uno de los términos, lo vamos a pasar al otro lado.
Por ejemplo este de aquí, o el producto de derivadas, es igual, lo paso al otro lado y me pasa restando, menos parcial de z respecto de y a x constante igual a parcial de z respecto de x a y constante por parcial de x respecto de y a z constante. Bien, y ahora voy a escribir la inversa de esta derivada. Vamos a escribir la inversa, menos 1 partido de, cambiamos el orden, ponemos arriba la parcial de y abajo de z respecto de x, como podemos ver, parcial de y respecto de z x constante, como podemos ver acabo de aplicar lo que he comentado antes, la inversa de una derivada. Y en el segundo término copio exactamente lo que tengo. Esta derivada está dividiendo en el denominador, pasa multiplicando al lado derecho de la igualdad, dándonos una relación con esta forma, menos 1 igual a parcial de z respecto de x a y constante por parcial de x respecto de y a z constante y por la derivada que pasa multiplicando, parcial de y respecto de z a x constante. Aquí tenemos esa famosa relación matemática que vamos a utilizar continuamente, muchas veces, llamada regla del menos 1. Este producto de derivadas parciales da menos 1. Hay una forma sencilla de escribirla, sin necesidad de hacer todo ese desarrollo, es escribir las variables, por ejemplo, z, x e y en ese orden, y de ahí volvemos a z. De manera que empezamos por la primera variable, la derivamos, la parcial de z respecto de la segunda, respecto de x, manteniendo la tercera variable, la tercera constante, ahora pasamos de la z, que empezamos a derivar, pasamos ahora a la x. Empezamos a derivar por la x. Parcial de x respecto de la siguiente, respecto de y, manteniendo la tercera constante, bueno, que es la primera, volvemos a la primera otra vez, z constante. Y ahora damos otro paso y comenzamos con la y derivamos la y respecto de la siguiente que tiene, que es la z, manteniendo la siguiente constante, que es la x, y esto es menos 1. Menos 1. De esta forma se puede escribir sin problema la regla del menos 1. Bien, la podemos aplicar a las variables termodinámicas, por ejemplo, a las funciones de estado. Imaginemos, por ejemplo, presión, temperatura, volumen, y volvemos a la presión de nuevo. La variación de la presión con la temperatura, manteniendo la tercera constante, que es el volumen, pasamos ahora a la t, variación de la temperatura con respecto al volumen, que es la siguiente que tengo escrita, y volvemos a la primera, a p constante. Y vamos con la tercera, variación del volumen respecto de la p a t constante, esto vale menos 1. Conocidas dos de las variaciones, se puede obtener la tercera. Es muy interesante porque algunas variaciones son fáciles de calcular, otras son difíciles. Conociendo las variaciones sencillas, se pueden obtener variaciones difíciles. Igual que, por ejemplo, si yo sé calcular la variación de p con t a v constante, inmediatamente, lógicamente, tengo la variación de t con p a v constante, porque son inversas. Por tanto, estas relaciones matemáticas que he demostrado son muy útiles en termodinámica, porque la termodinámica es la ciencia, es el arte de calcular cambios, de calcular variaciones, cómo varía esto con lo otro, cuando cambio lo otro. Esas variaciones se pueden obtener, conociendo unas pocas, se pueden obtener el resto. Ya veremos que conociendo dos variaciones de variables termodinámicas se pueden obtener todas las demás, gracias a estos formalismos matemáticos.